Dile por ahí a alguien, si está por ahí tu esposa, tu esposo, a tu hermana, a tu hermano, algún familiar, dile qué hermoso te ves hoy. No los empujen, no les peguen. Diles qué hermosa te ves hoy, qué guapo te ves hoy, si está su esposo ahí cerca. Si está aquí algún familiar, alguien por ahí, los hermanos en Cristo, díganle qué hermoso te hizo el Señor. Porque ustedes saben que Génesis dice que Él todo lo vio bueno, todo lo que hizo lo veía y ¿qué decía? Es bueno en gran manera. Y Dios te creó a ti y lo hizo de esa manera. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y creemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Háblanos, Señor, en esta noche. Y que sea tu palabra, Señor, siendo sembrada en nuestras vidas y que dé fruto en abundancia en el tiempo correcto. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, de nosotros y que podamos concentrarnos en tu palabra para que sea un alimento que podamos digerir, procesar, Dios mío, y en el tiempo correcto lleguen los nutrientes a nuestra vida espiritual para poder ponerlo por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Repite conmigo: soy fructífero y me multiplico. Una vez más, soy fructífero y me multiplico. Estamos en un mes donde estamos hablando de la fructificación y de la multiplicación. Y vamos a la palabra en Génesis 1, 11 y 12. Yo lo voy a leer todo en la Nueva Traducción Viviente. Por ahí si me lo buscan en esta versión estaría excelente para que lo puedan leer junto conmigo. Génesis 1, 11 y 12, Nueva Traducción Viviente. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué dice? Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Me llama la atención que en estos versículos nos habla mucho de una palabra, semilla. Y en estos dos versículos nos hablan acerca de la semilla. Por ahí estuve investigando un poco y hablando de fructificar, nos habla de dos conceptos pequeños. Al hablar de plantas significa dar fruto. Eso significa fructificar, dar fruto. Hablando de alguna cosa es producir utilidad. Cualquier cosa que está siendo fructífera produce una utilidad. Si hablamos de multiplicar, viene del latín multiplicatio, que significa aumentar el número de la misma cosa. Multiplication, del latín multiplication, aumentar el número de la misma cosa. ¿Cuántos saben que a Dios le gustan las multiplicaciones? ¿Ustedes creen que a Dios le gustan las multiplicaciones? ¿A cuánto le gustaban las multiplicaciones en el colegio? A Dios le gustan las multiplicaciones. Dios desde el principio creó algo con el propósito de que diera fruto y se multiplicara. Desde Génesis 1 nos habla de que Él creó las cosas para que dieran fruto y se multiplicaran. Entonces Dios empezó la creación de esta manera, y yo por eso hoy puedo confirmar que este tema de la fructificación y la multiplicación están en el corazón de Dios, porque empezó desde el principio.
Fructificar y multiplicar es una clave del cielo para la iglesia aquí en la tierra. Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, sabía que solo eran él y la esposa. Y resulta que de Abraham y su esposa, nosotros ya sabemos la historia y no voy a entrar tanto en detalle, pero que solamente eran Abraham y su esposa. Pero de ellos, de Abraham y de Sara, nació o salió una nación. Dieron un fruto llamado Isaac. Y de Isaac salió Jacob y Esaú. Pero de Jacob Dios dio a 12 tribus. Y esa gente se ha multiplicado tanto. Y el día de hoy tú y yo somos parte de esa fructificación y multiplicación por la fe. La palabra del Señor dice que somos hijos de Abraham por la fe. Y el Señor cumple en esa palabra. Y está la clave, que Abraham fructificó y se multiplicó. Y ese es algo tan extraordinario de ver en el corazón de Dios. Dios también, cuando vino Jesús a este mundo, cuando el Padre envió a su Hijo, Jesús llamó a 12. Nosotros sabemos que llamó a 12. Por ahí no sabemos la historia de los evangelios. Llamó a 12, los cuales empezaron a caminar con Jesús por muchas partes, viendo las obras de Jesús. Y en esos lugares donde iban, empezó esto a crecer hasta que se hicieron 120 que recibieron la instrucción de Jesús: no se vayan de este lugar, quédense hasta que el Padre envíe al Espíritu Santo y se cumpla esa promesa. Y cuando esos 120 recibieron la promesa, se esparcieron por todos lados. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron también. Y esa multiplicación sigue hasta el día de hoy, porque tú y yo somos parte de esa multiplicación. Así que qué glorioso es cuando nosotros somos fructíferos y nos multiplicamos. Qué hermoso es que podamos ver la obra del Señor en la fructificación y en la multiplicación. A lo largo de este mes hemos visto y hemos aprendido de los frutos. Nos han hablado de horticultura, nos han hablado de la siembra, nos han hablado de muchísimas cosas. Y creo que ha sido muy educativo. ¿Para cuántos ha sido educativo este mes? ¿Cuántos han aprendido durante este mes acerca de la fructificación y la multiplicación? Amén, hemos aprendido. Y es algo muy importante. Pero iglesia, que no se quede solo en palabras. Tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que llevarlo a la obra. Que no solo sean palabras que están en nuestra mente, información más. A los que toman notas se quedaron escritas, pero y luego recuerden que la palabra del Señor nos dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, yo puedo tener un sueño, yo puedo anhelar algo, yo puedo escribir algo, pero si yo no lo llevo a la práctica, no sucede nada. Y a Dios le gusta la acción, que empecemos a hacer algo, que algo pase, que algo suceda. Y entonces vemos que en el libro de Génesis, capítulo 1, 27 y 28, Dios dio una orden. Di conmigo: Dios me dio una orden. Dios le dio una orden al hombre en ese tiempo. Y vamos a leer Génesis 1, 27 y 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. De Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Esta es la orden: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esa fue la orden de Dios: sean fructíferos y multiplíquense. Primero tiene que haber una orden de Dios, palabra de Dios. El verbo se hizo una acción, tomó forma. Y cuando Dios creó el mundo, Él habló y por la palabra las cosas fueron hechas. Y cuando Dios formó al hombre,
le dio una palabra. Pero esa palabra no se puede quedar solo ahí, tiene que volverse una acción, porque Dios es un Dios de acción, de hacer, de empezar a dar el paso, de no quedarnos en un solo sitio, de no quedarnos en palabras. Dios me ha dado promesa, pero ¿qué estoy haciendo para que esa promesa se cumpla? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Se ha quedado solo en palabras o estoy haciendo algo más? Tenemos que escuchar la orden del Señor y llevarla por práctica. El hombre y todo lo viviente sobre la tierra se empezó a fructificar y empezó a multiplicarse obedeciendo la orden de Dios. Y eso lo pueden leer en Génesis, no nos vamos a detener tanto a verlo, pero si nosotros nos damos cuenta en Génesis, empezamos a ver cómo el ser humano empezó a multiplicarse. Las plantas empezaron a multiplicarse. Las semillas, lo que leíamos al principio en Génesis 1, las semillas, Dios formó árboles con frutos que tenían semilla, plantas con semillas. Y entonces esas semillas se esparcían por todos lados y resulta que habían más árboles de frutas, más árboles con flores, más árboles que daban semillas, y los animales se multiplicaron. Y las aves en los cielos se multiplicaron y todos los animales marinos se multiplicaron. El ser humano se multiplicó. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a cumplir la orden de Dios. Y esto es algo extraordinario porque el mandato del Señor lo empezaron a cumplir. Esto sucedió de manera natural. Naturalmente empezaron a fructificar y a multiplicarse, pero eso no son los límites a los cuales Dios nos quiere llevar. Hay algo más por lo cual Dios nos ha dado este mandato. Tenemos que llevarlo más allá de lo natural. Tú y yo vivimos en este mundo natural, pero también caminamos conforme a un mundo espiritual. Y Dios en ese mundo espiritual quiere que nosotros aprendamos. Y así como Dios en el principio en Génesis dio una orden, di conmigo, Jesús también dijo. Una vez más, Jesús también dijo. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús dijo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Quiero que escuches bien esto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué glorioso. Yo no sé en realidad si te has dado cuenta, pero cuando el Espíritu me hablaba de esto y me decía, en un principio Dios dio una orden. Y entonces viene el Nuevo Testamento, viene Jesús. Ya se multiplicaron, se fructificaron en el principio humanamente, pero viene Cristo, el Verbo hecho carne, y da otra orden y dice: ya es cierto, hay mucha gente en el mundo, pero ahora tienen que fructificar y multiplicar y llenar la tierra de cristianos, de gente que sigue a Cristo, que conozcan al Señor, que conozcan y sirvan al Rey de Reyes. Y les da este mandato: ahora fructifiquen y multiplíquense como hijos de Dios. Esa es la nueva orden de Jesús. En el principio el Padre dio una orden y se cumplió humanamente, pero ahora viene Jesús y dijo: por lo tanto les mando, iglesia, discípulos de Cristo, que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar, pero esta es la orden de Jesús, que nos dijo que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Qué glorioso es este mandato del Señor, porque no tiene límites. No tiene límites. Ahora nos ha dado otra orden. Mientras Jesús caminó por este mundo, hizo varios milagros.
de multiplicación. Como por ejemplo, Pedro pasó toda la noche pescando y dice que ni un pescado se asomaba. Estaban dormidos en ese día, en esa hora, sabrá el Señor dónde estaban, pero no había ninguno. Pero llega Jesús y ¿qué le dijo? Échala, boga mar adentro y échala, Señor, pero es que ya pesqué toda la noche. Ni un pescado siquiera. Y Pedro lo hizo. Y ahí el milagro de ninguno, de cero, de nada. La barca se hundía después y tuvieron que llamar a la gente: vengan, ayúdenos porque nos hundimos de tantos peces. Eso fue un milagro de parte de Dios. Y hoy también nos enseña que de la nada, de cero, de no existir nada, Dios puede multiplicar y llenar tu barca a tal grado de que se esté hundiendo y tengas que pedir ayuda. Vengan, ayúdenme, ayúdenme. Son tantas almas que ya no sé qué hacer, cómo consolidarlos, cómo darles clases. Yo no había planeado esto que estoy diciendo, pero eso es lo que el Espíritu Santo está diciéndote a ti. Avienta la red. Si no hay nada, si hay cero, avienta la red, que ese es el mandato del Señor para nosotros. Porque de la nada el Señor puede multiplicar los peces, las almas, de tal forma en que tu barca se llene tanto que necesites ayuda de otros. Vengan, ayúdenme acá en la Nueva Israel, ayúdenme acá con Rosita, ayúdenme acá con Leslie, ayúdenme acá con los jóvenes, con los adolescentes, porque ya no sé dónde meter más. Se está hundiendo mi barca de tanto. Dios es bueno, iglesia, y nos da una orden para que la gloria del Señor se derrame sobre Cartagena y venga ese avivamiento tan anhelado sobre nuestras vidas. Jesús predicaba sobre la multiplicación, alimentó a miles de personas en 2 ocasiones que multiplicó el pan y los peces. Dios nos habla de la multiplicación. A Jesús le encanta la multiplicación. Él nos hablaba acerca de fructificar cuando les narraba acerca del sembrador. Salió a sembrar los diferentes tipos de tierra. Nos hablaba de la vid, de los pámpanos. Y Jesús le encantaba hablar de esto porque hay una clave aquí. Que el Señor quiere que tú y yo seamos fructíferos y nos multipliquemos para que muchos conozcan y sepan quién es el Señor. Y entonces, en ese momento, cuando Jesús llama a esos 12, se convierten en 120. Están esperando la promesa en Hechos 1:8, que nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vamos a cambiar esta parte. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Yo lo voy a declarar sobre ustedes. Y serán los testigos de Cristo, y le hablarán a la gente acerca de Cristo en todas partes, en Cartagena, en Bolívar, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es la promesa del Señor para Casa de Dios, la Victoria. Y se multiplica hasta el día de hoy. Estos 120. Hoy somos cientos de miles buscando al Señor y queriendo multiplicarnos todavía, porque aún la venida del Señor no ha llegado. ¿Cuándo va a llegar? No lo sabemos, pero de tanto que llega, mi amado, a veces en oración yo le digo: Señor, ya ven, ya ven. Yo no sé si usted le dice eso al Señor, pero yo a veces le digo en oración: Señor, ya ven, ya ven. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos.
Pero entre tanto que el amado viene, tenemos una orden que cumplir, una tarea que cumplir: llevar su palabra a todo lugar donde vayamos, donde estemos. Estos 120 se han multiplicado en tantos. La vida de estos 120 yo no creo que haya sido nada sencilla. Fueron perseguidos, torturados, asesinados. Y de verdad la sufrieron demasiado. Tú y yo estamos llevando el evangelio más cómodamente, no me lo pueden negar. Estamos cumpliendo la orden más cómodamente. No hay un perseguidor directo en este tiempo para ti y para mí. Estamos cómodos predicando el evangelio. Oye, si estamos cómodos, hagámoslo con más ganas. Donde quiera que vayamos, en la tarea que estamos cumpliendo. Estábamos dando el taller de prevención contra el suicidio. Y me llamaba la atención porque se me acercaban las muchachitas y abrían su corazón conmigo. Y el Señor me permitió hablarles de Cristo, presentarles a Cristo, hacer esa oración con ellas, que recibieran a Cristo. Y ellas se quebrantaban y oraban. Y después de que pasó todo esto, llegué a la casa y en la noche meditaba y decía yo: hace unos años, yo cuando me iba a imaginar estar en Cartagena hablándole a unas niñas acerca de un taller de prevención contra el suicidio. Hace unos años, ¿qué me iba a imaginar yo? Estar haciendo eso, hablándoles de Cristo, abrazando a unas niñas con lágrimas en sus ojos, diciéndome: yo quería quitarme la vida, yo me corto, y enseñándome sus marcas en sus piernas, en sus brazos, llorando con ellas. Yo no me la había imaginado, pero ese es el Dios que nosotros tenemos, que tú tienes. Que cuando Él tiene un plan y ha dado una orden, Él te lleva a cumplir esa orden. Porque ese es un Dios que anhela que tú y yo seamos fructíferos y nos multipliquemos. Cuando el Señor, quiero que escuches bien esto, cuando el Señor da una orden, Él también da las herramientas. Dilo conmigo: Dios me da herramientas. Amén. El Señor no nos envía solos, sin armas o desarmados, sin nada. Cuando nuestro Dios da una orden, Él mismo da la provisión y las herramientas para cumplir con la tarea. Y lo hizo así en un principio. Si nos vamos al mismo capítulo 1, de verdad que hay unos tesoros tan escondidos en ese capítulo 1 de Génesis. En el versículo 29 y 30 nos dice: entonces Dios dijo: miren, es como una advertencia, miren, estén atentos, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños, para que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Dios en un principio dio las herramientas para la vida en la tierra. Dio las herramientas para que se fructificaran y se multiplicaran en un principio. Dios es un Dios sabio, totalmente sabio. Y Él sabía que lo que necesitaban para subsistir, para vivir, para fructificar y para multiplicarse en un principio. Si Dios no hubiera dado alimento para el sustento de la humanidad, tú y yo hoy no existiéramos. Pero Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, en su potestad, el Señor dio la provisión en un principio. Ahora eso lo hizo
de manera natural, provisión natural. Ahora viene la provisión espiritual para la iglesia. Hechos 1, 4 y 5. Una vez, mientras comían ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dijo antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Esa es la provisión del Señor para nosotros. Le dijo a esos 120 en un principio: no se vayan, no se vayan, quédense ahí. No se vayan, quédense ahí. Esperen que ya viene la herramienta. Espérense que ya viene el Espíritu Santo. Espérense que va a llegar la provisión. Espérense que viene lo que necesitan para empezar a fructificar y a multiplicarse. Y el Espíritu de Dios llegó. El Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés y está hoy con nosotros. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Iglesia, esta promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Él nos ha dado herramientas para seguir con esta orden: fructificar y multiplicarnos. Repite una vez más: yo soy fructífero y me multiplico. Amén. Y si Dios nos ha dado herramientas, nos ha provisto de todo lo que necesitamos para fructificarnos y multiplicarnos como iglesia, entonces, ¿qué nos está impidiendo fructificar y multiplicarnos? ¿Qué falta aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si Dios ya nos dio las herramientas, si el Señor ya nos hizo fructíferos, ya tenemos la semilla que es la palabra de Dios, la semilla que son las buenas nuevas. Él nos ha dado los recursos, así como los dio en el principio, le dio a la iglesia en el principio también, la iglesia naciente, la iglesia del libro de los Hechos. Dios le dio la provisión en Génesis y Dios le dio la provisión en el principio de la iglesia, en el principio de la humanidad y en el principio de la iglesia. Y nosotros todavía seguimos escribiendo la historia hasta el día de hoy. Dios nos dio esas herramientas. Tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Y si has entendido, iglesia, la orden de Jesús en Mateo 28 y estás cumpliendo, entonces sigue adelante. Si has entendido esta orden, no pares, avanza, sigue predicando, sigue hablando, sigue compartiendo que estás cumpliendo con la orden del Señor. Ahora, si has escuchado esta orden, pero todavía no la has cumplido, yo hoy te animo, te invito, te exhorto en el nombre del Señor a que empieces a cumplir esta orden. Fructifícate y multiplícate. Y si aún no has entendido que esta orden viene de parte de Dios para tu vida, te exhorto a que empieces a hacerlo. Hoy te comparto. A partir de hoy no puedes decir que no lo conocías, porque lo estás conociendo. Ya sabes el mandato del Señor para tu vida. Vayan y hagan discípulos, esparzan la semilla, lleven el evangelio de todas, hagan discípulos de todas las naciones. Y ¿sabes algo? Dios te diseñó desde el principio para que fueras fructífero y te multiplicaras. Ese es el diseño de Dios desde el principio. No hay otro diseño. Tu diseño original es ser fructífero y que te multipliques. Di conmigo: mi diseño original es ser fructífero y que me multiplique. Dile: yo soy un multiplicador de almas para Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Ese es el diseño que hemos tenido desde un principio. Si nos hemos dejado influenciar por el enemigo, por sus mentiras, por sus palabras que nos dicen: tú no puedes, no eres fructífero,
No te puedes multiplicar. ¿Cómo le vas a predicar si todavía te falta crecer en el evangelio? Si todavía fallas en esta área. ¿Por qué? ¿Cómo vas a predicarlo? Esas son las mentiras del diablo. Porque estamos avanzando en el camino, pero mientras avanzamos y crecemos no podemos dejar de esparcir la semilla. Mientras avanzamos en este caminar con Cristo, quizá no somos perfectos, pero no podemos callarnos las maravillas del Señor. Tenemos una orden que cumplir. Así que si te has creído las mentiras del enemigo y te has detenido de seguir predicando el evangelio por creerlas, sacúdete todas esas mentiras de tu vida. Y deja que la verdad de Cristo, el diseño original de Dios el Creador, se impregne en tu vida y salga de ti, porque tú eres un fructificador y un multiplicador de almas. Tú eres fructífero y tú eres un multiplicador de almas para Cristo. Para esto nos llamó el Señor. Ese es tu diseño original. Para eso te creó el Señor y te trajo y te tiene todavía para este tiempo. Para ser fructífero y para multiplicarte. Ese es el diseño del Señor. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta hora. Aleluya. Y levanta tus manos un momento. Tu mano izquierda y tu mano derecha ponla en tu corazón. Y vas a repetir conmigo esta palabra. Soy como un árbol plantado junto a la ribera del río, por el que corre el agua de vida. Soy fructífero y doy mucho fruto en su tiempo determinado por Dios. Mis hojas nunca se caen ni se secan, pues siempre están verdes. Y consigo todo cuanto emprendo. Y hoy empiezo a esparcir la semilla de la palabra de Dios, que es sembrada en buena tierra, que nace, crece, da mucho fruto. Así es como me multiplico. Soy un multiplicador de almas para Cristo. Esta palabra del Señor se cumpla en tu vida. Dile: Señor, tú me creaste con un diseño original. Yo soy fructífero. Yo soy un multiplicador. Tú no me llamaste para ser estéril. Tú me llamaste para poder fructificar y multiplicar y llevar tu palabra, Señor, así como lo hizo Pedro, Juan, Pablo, así como lo hizo, Señor Jesucristo, lo hicieron esos 120, así como lo han hecho tantos hombres y mujeres en la historia, Señor Jesucristo, como William Carey, Dios mío, como Padre, tantos hombres, Señor Jesucristo, en la historia que se dedicaron, Señor, su vida a entregarse, Señor, para ti, para tu servicio, Padre. Y quizá yo no soy llamado como esos hombres y mujeres a salir fuera del país, o quizás sí soy llamado. Y si yo soy llamado, heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre. En esta hora, Señor, yo anhelo cumplir con ese llamado que tú me has dado, con esa orden de fructificar, de multiplicar, Señor Jesucristo, y llenar la tierra de hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes que te sigan, que te sirvan, Señor Jesucristo. Dile: es mi anhelo fructificar, es mi anhelo multiplicarme, Señor. Ayúdame a multiplicar a muchos otros que te sigan, que te sirvan, Señor. Yo anhelo, Señor, ser fructífero y multiplicarme, que otros te conozcan, que así como yo un día te conocí, otros también puedan conocerte. Vamos, dile: Señor, si he creído las mentiras del enemigo y me ha hecho creer que yo no soy
o no sirvo para evangelizar. Quita esas mentiras de mi mente. Si yo he creído que porque no soy perfecto no puedo compartir de tu palabra, quita eso de mí. Si yo me he llenado de vergüenza y me da, Señor, miedo, pena, vergüenza compartir, esparcir la semilla, fructificar y multiplicarme, Señor, perdóname. Y hoy entrego esa vergüenza y entrego ese miedo para que yo pueda fructificar y multiplicarme. Hoy tú me has dado, Señor Jesucristo, esta palabra, y yo sé, Padre, que dará fruto, Señor. No en mucho tiempo, no a un plazo tan grande, sino a corto plazo. Veremos tu gloria, Señor, en esta casa, y veremos la fructificación y la multiplicación de cada hombre, mujer, niño, joven que está en este lugar, Padre, para tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, Dios nos hizo fructíferos y somos multiplicadores. Ese es tu diseño. No te dejes engañar por el enemigo. Tu diseño, Dios diseñó al hombre para ser fructífero y para multiplicarse. Fructifiquemos y multipliquemos. Y como le dijo en un principio, llenen la tierra, llenemos la tierra de aquellos apasionados por Cristo. Amén. Dios te bendiga.